Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá estamos en este fogón transpersonal, como todos los martes, me acomodo los pelos. La propuesta es que nos encontremos acá de 10 a 11 de la noche, todos los martes, para hablar de arquetipos. En este caso es el viaje del héroe. Saben que en estos fogones que antes eran presenciales y que ahora son virtuales, siempre tocamos alguna temática distinta. Pasamos por astrología, por las casas puntualmente, también por los signos, pasamos por emociones, pasamos por oráculos, pasamos por un fogón emprendedor, cómo emprender tu propio proyecto. Y ahora estamos en el viaje del héroe. Y el viaje del héroe es una forma de expresar cómo nuestro psiquismo va evolucionando y cómo va acomodándose y haciéndose amigo y trabajando en equipo con lo que llamamos el ego. Así que estamos en esto todos los martes. Los invito a que se conecten, nos vean en vivo. Ya vamos por el octavo arquetipo, en realidad es el noveno, décimo encuentro ya. Pero son autoconclusivos, lo que hablamos en cada fogón es un tema que se abre y un tema que se cierra. Y si mencionamos algunos arquetipos anteriores, se entiende de todos modos. Así que la propuesta es que nos puedan ver en vivo acá. Por otro lado, cuando termina el vivo, esperen que acá estoy. Por otro lado, cuando termina el vivo, lo que hacemos es juntarnos en un Zoom, 2 horitas. Hay gente que se queda media hora, gente que se queda las 2 horas. Se arma un grupo muy lindo. Y ahí continuamos hablando sobre lo que se expuso en el vivo, digamos. Yo acá, si me ven haciendo cositas, estoy invitando a gente a que se conecte. Acá. Bien, invité gente a que se conecte. Así que la idea es que si ustedes se quieren sumar al Zoom, cuando termine el vivo me escriben por WhatsApp, tienen el WhatsApp en el pie del video, o en cualquier publicación, o en la info del perfil. Me escriben, yo les mando un link y se pueden sumar al Zoom. Durante la semana charlamos en un grupo donde yo comparto material. Entonces es también como un taller y trabajamos sobre cada arquetipo, presente en el viaje del héroe, basándonos en el libro de Carol Pearson, Tus héroes interiores. Así que bueno, hoy nos toca el creador, el octavo arquetipo. Los 4 primeros se correspondían a la gestación, ¿no? Tenían que ver con mamá, con papá, con el guerrero, con la inocencia, con la niñez. Cuando uno ve en la literatura la estructura del viaje del héroe está en una aldea, está con la familia, está en un lugar donde está cómodo y tranquilo, hasta que recibe una llamada. Esa llamada que recibe, la vocación, conecta con el arquetipo del buscador, que es el primero de la segunda tanda, ¿no? Entonces voy en búsqueda de algo hacia arriba y adelante, algo trascendente. Pero me encuentro con el destructor, el siguiente arquetipo, el sexto arquetipo, que me invita a destruir todo aquello que he construido en mi vida y que no es auténtico. Es la muerte, pero es la muerte simbólica, la transformación, la transmutación. Luego viene el amante, ese arquetipo que representa la vida. Si el destructor es la muerte, la vida es la del amante, y muerte y vida, decíamos en el encuentro anterior, son lo mismo. Y luego el creador, ya soy, una vez que destruí lo que no va, y que conecté con la vida, con el amor, con la pasión, con Eros, tengo la capacidad de ser creativo. Así que de eso vamos a hablar hoy. Es un arquetipo sublime. El último arquetipo de cada tanda de 4 es como un poco más trascendente, está más cerca de un mayor nivel evolutivo, digamos, porque crear en este plano representa algo trascendente, ¿no? Y de ahí vamos a partir, porque muchas veces cuando venimos a este mundo, y ya vamos a empezar a hablar un poco de este arquetipo, inicialmente se nos da todo como ya creado, como si el mundo ya hubiese sido creado, terminado. Y esta psicóloga que a mí me ha abierto puertas en su momento, Virginia Gowell, dice, somos humanitos, ¿no? Como decir, bueno, es toda una tarea ser un humano realmente, completo, entero, ya vamos a hablar de eso, que estamos participando de la creación. Es decir, ella dice algo así como el génesis no terminó. El génesis significa eso, ¿no? Creación, origen. Y nosotros, los seres humanos, aportamos a lo creado nuestro granito de arena, nuestro color, nuestra textura, nuestro pequeño aporte, así tan sencillo como suena. Entonces, crear a veces tiene que ver con modificar lo ya creado. Entonces, conectar con este arquetipo, este patrón de conducta del creador, nos ayuda a ver que somos capaces de modificar la realidad, de crear la realidad. Y muchísimos libros de autoayuda nos hablan de esto, ¿no? Crear tu propia realidad, lo que mereces lo que sueñas, y todo ese tipo de cosas que son muy lindas, son muy motivadoras,
pero que en esto me da la sensación a mí, mi humilde opinión, de transmitirlas masivamente pierden el sentido más profundo, ¿no? Entonces un poco la propuesta es que desde lo transpersonal, hablando justamente de arquetipos, procesos de individuación, esencia, máscara, sombra, veamos qué pasa con nuestro creador interior. Virginia Gowell dice justamente, estamos preñados de nosotros mismos y nos parimos constantemente. Y ese parir tiene que ver con la creación. Cuando en las relaciones sexuales, una de las formas de hacer referencia a las relaciones sexuales es la procreación, justamente. Le digo a la gente de Instagram que miro para arriba, porque arriba tengo el celu con el que transmito en Facebook, y ese es el video que después subo a YouTube. Entonces por eso miro para arriba. Tendría que conseguirme otro soporte más y tener los dos celus a la misma altura. Pues voy a ver. Si vieran dónde apoyo el celu de Instagram. Hola Gus, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Saludos a Lur, a Tommy, a Bombonazo, a Caro, Magenta. Bien. Voy a abrir igual el Instagram acá para poder leer lo que pone. Y mientras voy viendo en Facebook, que no me dejaron comentarios en Facebook, saluden que si no me aburro. Ah, bien, estaba preocupado, no sabía si estaba transmitiendo desde Fer Villar o desde mi Facebook personal. Bueno, bien. A ver acá. Bueno, ya arrancamos, que hago todo solo. Pucha. Desde que Facebook cambió la interfaz me parece todo muy complicado. Acá, a ver. Acá estamos. Acá hay saludos. Bueno, Nati, Clau, María Sol. Bueno, gracias por saludar. La consigna del día de hoy, como siempre digo, como si fuera un programa de radio, es ¿qué fue lo último que creaste? ¿No? ¿Cuál fue tu última creación? Y ahí quiero hacer hincapié en que es la frase que subí hoy a las redes, no solo crea el artista, a veces lo primero que pensamos, y de hecho yo usé una foto en realidad era una imagen de Van Gogh, porque bueno, tiene que ver con algunas cosas de las que vamos a hablar hoy, pero no solo el creador es el artista, ¿no? El que esculpe, el que pinta, el que compone, el que escribe, sino que a veces es creador el que resuelve ingeniosamente un problema, eso también es creatividad. Así que atenti con eso. Por eso, un poco la frase sacada del libro de Carol Pearson dice: el que cree que no es creativo, y a mí me pasa, que conozco gente que dice, no, yo no soy creativo, soy un queso dibujando, etcétera, etcétera. El que dice que no es creativo tiene la tarea de sondar su alma, ¿no? Cuando logramos levantar de alguna manera esa barrera del ego que nos dice, uso este color, uso esta técnica, tiene que estar encuadrado, esto me quedó mal, cuando me libero de eso y conecto con el trillado niño interior, en un momento en la punta dice, cuando se lo pase van a ver, ¿no? Y yo lo suelo decir en clase. El nene le das un crayón y le decís dibujar y no te dice no sé dibujar. Se pone orgullosamente a hacer cualquier cosa y te la muestra con orgullo. Después vendrá algún adulto a corregírselo y ahí ya empieza como a marcarlo, ¿no? La herida del huérfano. Pero es conectar con eso, es decir, me voy a sentar a crear, voy a dejar la crítica de lado. Después la vamos a necesitar. Porque una de las claves del arquetipo del creador es lograr que ego y alma, ego y psiquis, trabajen en equipo. Es decir, yo puedo tener un don creativo, puedo saber tocar la guitarra, pero la verdad que sin el ego, sin conseguirme la guitarra, sin practicar un poco, sin aprender lo básico, no voy a poder manifestar ese don. Entonces es importante que estén de la mano. Así que yo les decía, hay un autor, James Hillman, él dice, de alguna manera lo transpersonal es un hacedor de almas. Acuérdense que cuando hablamos de alma, que viene mucho acá la palabra alma porque la autora la usa. Yo en líneas generales hablo de psiquismo, pero la realidad es que alma en griego se dice psiquis, que a su vez significa mariposa. Me hizo unas mates. Bueno, así que cuando vean mariposita simbólicamente, pueden estar haciendo referencia a un alma o al psiquismo. Entonces dice James Hillman que lo transpersonal es un hacedor de almas, en tanto que nos asiste y acompaña en la gestación y el nacimiento de nuestro ser esencial. Hay algo que sería la divinidad en nosotros y que Jung, para despojarla de carga teológica, dice que es el self, el sí mismo, el ser esencial. Podríamos decir que es
Hay tantas formas de hacer referencia a eso, no es justamente el alma, es justamente nuestro inconsciente, es lo no condicionado en nosotros, lo que expresamos durante la infancia hasta que recibimos una herida. El inocente está muy en contacto con el ser esencial. Entonces, eso que vamos a meter en sombra y nos vamos a vincular desde una máscara, va a tener que ser reparido, ¿no? Voy a ir en búsqueda de eso y lo voy a volver a expresar. Y ahí cumple una función enorme el creador, porque el desafío del creador va a ser expresar lo auténtico, crear lo auténtico. El buscador lo busca, el destructor destruye lo que no permite que se exprese, el amor me va a dar la pasión por ir por eso, y el creador lo va a parir. Después van a venir los próximos 4 arquetipos. El primero es el rey, que puede ser regente, puede ser emperador. Me gusta la palabra rey porque tiene una connotación muy particular que vamos a ver, no la semana que viene, porque cuando termino los 4 arquetipos hago un repaso de los 4 que vimos y cómo se integran. Así que la semana que viene vemos una integración de los 4 arquetipos del medio, los arquetipos del alma, y después vamos a ver los últimos 4 que tienen que ver con el retorno al hogar, la madurez, la trascendencia. Y el más maduro en el plano terrenal es justamente el rey. Bueno. Así que esa es un poco la tarea. El creador nos va a ayudar a parirnos. Porque como dice Virginia Gawel, estamos preñados de nosotros mismos. Bueno, a ver si dejaron más saluditos, si me preguntan algo. Emilia dice que lo último que creó fue un jardín con un pequeño ojo de agua. Hermoso. Súper terapéutico trabajar en el jardín y recordar que uno es parte de la naturaleza, ¿no? María Sol Barraza dice: un caso clínico, un microemprendimiento de arte, un canal de YouTube, hermoso, hermoso. Sobre todo cuando mi creación incluye al otro. Siempre cuando el otro está incluido en esa creación, está el sentido del servicio, que es lo que tiene que ver con el propósito de vida, ¿no? Adriana dice: hola, gracias. De nada. Un gusto volver a verte. Deseo lo mejor, dice Agus. Gracias, Agus, yo a vos también. Bueno, alma y ego. Tenemos que detenernos un poquito en esto de vamos a aniquilar al ego, ¿no? Muchas tradiciones de sabiduría dicen eso y hay que saber interpretar lo que quieren decir cuando dicen eso. Digamos que si el alma, creemos en un alma, que viene de una fuente superior, y esa chispa divina de la calle, dirían los hindúes, salta y encarna en un cuerpo, quiere vivir la experiencia material. Entonces, siempre que hablemos de aniquilar el ego, estamos robándole al alma la posibilidad de experimentar aquello que eligió. Esto si creemos en otras vidas, en el alma y en las reencarnaciones. Sea una parábola o no, nos sirve para extraer sabiduría. Por eso a mí me gusta hablar de tradiciones de sabiduría. Entonces, lo que en verdad necesitamos es equilibrar nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente, nuestro ego y nuestra esencia, nuestro yo trascendente y nuestro yo consciente, llámenlo como quieran. Pero aquello que yo vaya a hacer en mi vida y en este plano material, digamos, social, cultural, inicialmente no está en concordancia con aquello que esa parte auténtica en mí desea. Y está bien, en esa primera etapa, cuando construimos la máscara, logramos funcionar en sociedad, iba a decir, en sociedad, porque bueno, no podemos simplemente hacer lo que queremos. No es lo mismo un alma que se manifiesta de estado puro que un alma que se manifiesta auténtica después de haber recorrido su propio viaje del héroe. Esa es un poco la propuesta. Entonces hay que pulirla, y para pulirla primero hay que construir una máscara. Hay como que gestarla. Si bien está en sombra, se está gestando. Por eso decíamos, preñados de nosotros mismos. Entonces, vamos a crear desde el ego. Y aunque no lo sepamos, el alma también, el psiquismo también va a estar creando. Fíjense que se tiende mucho a hablar del tema de cómo la enfermedad está generada por lo inconsciente, o que la enfermedad está generada, o que el síntoma está generado. Acá, Clau, seguro vas a poder aportar algo piola. Digo Clau porque sé que Clau está conectada, otras personas que conozco también. De esto habla mucho la biodeco, ¿no? Como también en el síntoma hay un mensaje. Los que me conocen saben que yo no digo que te duele el hígado porque estás enojado.
a mí me parece una discusión un poco absurda, ¿no? Es como el huevo y la gallina. Tengo determinada emoción o determinado contenido inconsciente, propio, familiar o de otras vidas, y eso me genera la enfermedad, me genera el síntoma, o es al revés, o es mutuo. Yo creo que es un ida y vuelta, ¿no? Yo creo que lo importante es detenerse en que cualquier síntoma o enfermedad puede tener una correspondencia a nivel emocional y a nivel psíquico y viceversa. Algo psíquico puede generar una enfermedad o un síntoma. Entonces, sin importar qué es primero, es importante, me parece, encontrar ese paralelismo, esa correspondencia. En ese sentido, el inconsciente crea realidad. Y si nos enfermamos o tenemos algún síntoma, o de hecho tenemos conductas, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho una persona y me comporto de una forma infantil o inmadura, porque aunque tengo mucho deseo por estar con esa persona, porque en realidad hay un miedo profundo a sufrir por amor. Entonces lo consciente dice, quiero estar con esa persona, y lo inconsciente, que tiene miedo, dice, vamos a cagarla para que no se profundice el vínculo y yo no sufra. Entonces, empezar a identificar eso es importante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el ego crea cuestiones que tienen más bien que ver con el estatus social, incluso con hacer cosas, con comer sano, decisiones más conscientes, y el inconsciente también crea. Cuanto más diálogo haya entre consciente e inconsciente, más auténtica va a ser la creación concreta, o esa enfermedad se va a transitar desde un lugar más, justamente consciente. Entonces, en ese sentido yo creo que uno sí sana, una palabra que mucho no me gusta, pero bueno, a veces cuadra. Bien. En este sentido, el equilibrio entre psiquis y ego, ¿sí? O entre lo consciente y lo inconsciente, ese desacuerdo que hay entre lo consciente y lo inconsciente, o ese desacuerdo interior del que nos habla Norberto Levi, este psicólogo transpersonal, pionero de transpersonal en Argentina, de que en general siempre pero él habla de un desacuerdo interior. Todos nuestros yoes, cuando están en desacuerdo, se manifiestan, por ejemplo, sintomáticamente. Los chinos ya nos hablaban de ese desacuerdo. Para los chinos, cualquiera que estudie medicina china, una de las primeras cosas que estudia es que la enfermedad es un desequilibrio entre la energía yin-yang, ya sea por exceso o por defecto. Demasiada ánima, diríamos, en lo transpersonal, o poca ánima, demasiado ánimus o poco ánimus. ¿Sí? Incluso yo diría que si las dos están en el mismo nivel, también hay un problema, porque el verdadero equilibrio es el que fluye. La termodinámica dice, si hay vida hay movimiento, ¿no? Cuando no hay movimiento hay muerte. Bien, a ver, Instagram. Acá dice, la luna tarot dice, no sabía que podía pintar. Bien. Es que sí, en realidad yo creo que cuando decimos no sabía que sabía dibujar, no sabía que... En realidad estábamos diciendo, bueno, no lo hago de una forma profesional, pero incluso que hagas un garabato estás dibujando. Y lo importante es ver de qué manera se expresa ahí el inconsciente. Yo creo que una pregunta válida a esta altura es cómo los coordino, cómo equilibrio y hago dialogar a mi parte consciente y mi parte inconsciente, o a mi ego y mi alma. Prestándole atención a los sueños, prestándole atención a los actos fallidos, prestándole atención a lo que siento en el cuerpo, sin necesidad de que lo que en el cuerpo siento sea un síntoma. Ya con los síntomas significa que hay algo que hace mucho que no viene habiendo diálogo entre el ego y el alma. Cualquier expresión creativa también, ver la diferencia entre lo que yo visualicé y lo que finalmente plasmé, o ver algo que haya aparecido en esa obra creativa y yo no lo haya expresado de forma consciente, o incluso observar la pintura de otro artista y lo que yo vea ahí va a tener que ver con mi alma. Entonces ahí también hay un diálogo con el inconsciente. Tommy dice, una torre de piedras, muchas en equilibrio, manteniendo la calma en la respiración. Eso es lo que creó Tommy. Hermoso, muy zen lo de apilar piedras. Acá me hablan del arquetipo del rey, es como el caballero o el emperador en el tarot de Marsella. No el caballero, porque el caballero tiene más que ver con el movimiento, con la acción, con los cambios. Si el emperador o un rey en los arcanos menores en la corte. Magenta dice, una hamaca en el patio para mi hija en esta cuarentena. Qué lindo. La luna tarot dice un poco de ambas. Ser consciente de la conciencia es el primer paso. Manda una manito para arriba y dice, el tema es que entro en armonía pintando. Ya lo traigo de otras vidas.
muy bello, cuando uno es consciente de eso. A ver acá, hola Fer, lo último que fue un jardín. Bien, no hay mucho más, está tranquilo hoy Facebook. Bueno, eh, bien acá. Bueno, avancemos. Vamos a hablar ahora, esto un poco ya se los dije, ¿no? Y hay un concepto importante para el creador, y es que cuando uno dice el creador, muchas veces piensa en Dios. Dios es el que crea. Por eso a veces la primera noción es el mundo ya está creado. De hecho hay una frase en el inconsciente colectivo que dice ya todo está inventado, ¿no? De hecho la gente que sabe de música dice que la música ya está toda escrita, que lo que uno puede hacer en todo caso es justamente aportar su granito de arena, hacer un arreglo, particularmente en la música. Cuando uno escribe un texto muchas veces, incluso aunque no lo sepa, está reformulando algo que leyó, que escuchó, que vivió. Entonces, no es tan común que aparezca algo que no haya existido, pero sí que uno le imponga o le imprima, mejor dicho, su impronta. Entonces, ahí aparece el concepto de co-creadores. El arquetipo del creador es el que nos convierte en co-creador de la divinidad, si se quiere. Muchas tradiciones de sabiduría hablan de ese Dios superior, que muchas veces es simplemente una energía, como les decía para el hinduismo, la kaya, que es de donde nosotros venimos. Por eso, para los hindúes, esa chispita divina, ese fueguito que salta de la kaya, encarna. Y nosotros en ese sentido tenemos la capacidad de modificar la realidad, modificar la materia. De hecho, cuando aparece el hombre en el planeta, cuando evolucionamos del mono, o ya puntualmente cuando nos convertimos en Homo sapiens, comenzamos a modificar por completo el ecosistema de todo el planeta. Entonces tenemos esa capacidad, pensarnos como co-creadores y pensar de qué manera auténtica, en consonancia con mi alma y en acuerdo con mi ego, puedo yo modificar la realidad y convertirme en co-creador. Y esto tiene su correspondencia con estas ideas de que somos parte del todo, que todo es energía, que cuando nos morimos, yo no sé si la conciencia persiste o no, pero nosotros en tanto que energía continuamos existiendo, y que si la materia vibrara más rápido se convertiría en energía, nosotros también, somos simplemente energía vibrando más lento. En ese sentido somos parte de Dios. Y cuando las tradiciones de sabiduría hablan de ese centro divino en nosotros, de ese Dios interior que Jung llamó el Self, justamente es esto, ¿no? Es saber que somos parte del todo, y por ser parte del todo también lo podemos modificar. Es una cosa un poco metafísica, un poco filosófica, se puede discutir, pero sí me parece que es lindo tenerla en cuenta a la hora de ir decidiendo cómo vivir una buena vida. Vamos a ver cómo el creador nos ayuda a tener una buena vida. Y otro concepto que es clave es la imaginación, la capacidad, fíjense, la palabra imaginación nos lo dice, ¿no? De imaginar, traer imágenes. Cuando uno imagina, a veces uno tiene imágenes en la cabeza y dice estoy pensando en tal cosa, y en realidad simplemente estás visualizando eso. Pensar es otra cosa, no es lo mismo que imaginar. Desde la imaginación, y cuanto más desarrollemos esa capacidad que todos tenemos, aunque hay gente que diga tengo cero imaginación, ese tiene otro deber con su alma, tiene otro deber con otra obligación, de sondear en su propia alma. Y esto de imaginar, si nosotros lo logramos, digamos, hacer consciente y canalizar y traer esas imágenes que vemos, lo podemos convertir en una visualización, y esto el coaching sabe mucho, y en un decreto. El creador necesita primero poder comunicar, el creador interior, comunicarle a la parte consciente ese profundo deseo de creación, ese profundo deseo creativo. Y lo va a hacer a través de una imagen, como todo lo inconsciente, nos viene a través de imágenes, por eso las llamamos símbolos. Pero una vez que yo lo tenga visualizado, es importante que lo nombre, ¿no? Hay tradiciones de sabiduría que dicen, primero fue la palabra, primero fue el verbo. Y cuando uno nombra la cosa, la crea. De hecho, los semiólogos dicen, lo que no puede ser nombrado no existe. Si puede ser nombrado, existe. Esto es muy del ser humano, ¿no? Y esta cosa de ponerle etiqueta a todo. Pero
nosotros todos estos conceptos tan abstractos los podemos bajar a tierra y hablar de lo que es una visualización para el coaching y un decreto, ¿no? A veces cuando vemos las chicas acá en transpersonales, cuando hacen el círculo femenino, o a veces cuando yo hablo de algún acontecimiento astrológico que me llama la atención y lo quiero compartir, hablo de decretar, ¿no? O de intencionar. Es como cuando uno habla de decretar, pule un poquito más la palabra, ¿no? Una intención puede morir en la intención y no concretarse. Cuando uno decreta, uno concreta. Bueno, a ver. Claudia dice, podríamos decir que el síntoma tiene sus causales cuánticas, energéticas y biológicas. Algún día tenés que hacer un vivo hablando de esto, Clau. Manina Pérez saluda, hola Vani. Bueno. Todo lo que decimos, dice Luna Tarot, todo lo que decimos es ley en nosotros. Eso lo vamos a ver un poco con el arquetipo del rey, justamente, las leyes, ¿no? Sí, es algo creado. Hanami Papel, un Instagram que les recomiendo sobre origami y otras hierbas, de mi amiga Mariana. Qué lindo que estés, Mariana, viendo y comentando. Creo figuras de papel, dice justamente. De un material tan sencillo surge un arte efímero y bello. Y me acuerdo haber conectado con algo muy trascendente teniendo una charla con vos sobre origami. Y dije algo que evidentemente para los que hacen origami es obvio, pero para mí en aquel entonces, cuando yo ni siquiera estaba en este mundo de estas cosas, me pareció brillante, ¿no? Uno mira para atrás y dice, ¿cuánto creciste? Le habías hecho una pieza de origami a alguien, lo habías hecho con un niño, creo, no sé. Y no va que se le moja o se le rompe, ¿no? Y yo te dije algo así, bueno, justamente el origami, el papel, lo efímero, enseñarle, ¿no? Que todo es efímero. Y bueno, vos me dijiste que sí, claramente, ese es un poco el objetivo del origami. Y qué loco, porque estuve pensando toda la semana qué cosa creativa podríamos hacer en el Zoom después del vivo y no pensé en el origami. Así que acá en público te invito la semana que viene, Mariana, a que nos enseñes a hacer alguna cosita de origami por Zoom. Lo que pasa que para vos las 11 de la noche debe ser, te diría que hagas una siesta ese día. Me encantaría. Después te lo voy a decir por WhatsApp. Pero, porque estaría genial hacerlo hoy. Si querés que lo hagamos hoy, ¿qué es el origami? Preguntan. Es cuando plegás papel, los chinos, japoneses, plegando papel arman figuras. Que si uno googlea son capaces de hacer. Una vez estuve en el jardín japonés y era increíble, unos peces gigantes así, bueno, ahí usan varios papeles, no uno solo. Si te animas a hacerlo hoy, Mariana, ahí está. Si te animas a hacerlo hoy, Mariana, me encanta, porque salimos del vivo, nos vamos al Zoom y con cualquier papelito ya sé, vos sos muy perfeccionista y me haces decir, necesitabas tal papel y no sé qué. Ahí ya están charlando con Gustavo. Bueno, y si no, para la semana que viene, y si no, bueno, qué sé yo, capaz me enseñás vos a mí a hacer algo y lo propongo yo. Pero sería lindo hacer origami. Mirá, no se me había ocurrido, qué lindo. Bueno, después contéstame si querés, María. Gracias por estar, por ver, por participar. Bueno, hay una frase que dice, que ya la dije al principio, ¿no? Mereces lo que sueñas, ¿no? Yo cuando escucho esas cosas tan tipo Cris Morena, digo, bueno, pero son cosas mías, igual es una frase hermosa, ¿no? Pero en general, como les venía diciendo, yo lo visualizo y lo decreto. Mereces lo que sueñas tiene que ver con eso, ¿no? Yo sueño tal cosa y si la puedo visualizar, cuando digo visualizar, digo algo concreto, es decir, agarro una cartulina, lo dibujo o empiezo a recortar en revistas imágenes que representen lo que quiero ver, porque sueño un viajar por el mundo. Bueno, empiezo a pegar paisajes de los lugares que quiero conocer y pego esa cartulina en un lugar donde lo pueda ver siempre, entonces voy generando realidad, porque lo voy viendo siempre. Y luego lo decreto, es decir, lo nombro, lo expreso en palabra y por escrito. Hay toda una técnica para hacer un decreto, ¿no? Uno tiene que generar espacio, lugar, tiempo, decir dónde estoy, cuándo es, etcétera, etcétera, tiempo presente y haciendo de cuenta que está sucediendo, ¿no? ¿Quiero viajar? No, estoy viajando por el mundo, etcétera. Después, a quien le interese tener esas indicaciones, me escribe y yo se las paso. Es como un ritual, decíamos que los rituales son expresar el símbolo o poner en acción el símbolo. De alguna manera entonces estoy generando realidad. Está bien, no estoy viajando por el mundo, pero ya estoy generando un tipo de realidad. Y luego viene lo otro. Yo un poco
no sé si creo que porque uno visualice y decrete las cosas pasen, pero de lo que sí estoy seguro es que si uno no visualiza y decreta las cosas no pasan. Quiero decir, es auténtico y profundo. Si uno no logra ponerlo en concordancia con el ego, es decir, si ego y alma no funcionan en equipo, no va a pasar eso que anhelas, porque se necesitan, tanto el alma como el ego. Entonces, no es que porque lo decrete suceda, porque de hecho muchas veces uno decreta algo y termina pasando algo todavía más increíble que ni siquiera fuiste capaz de imaginar. Ahí pareciera que hay algo misterioso, ¿no? Y creo yo que ese misterio es justamente el diálogo entre lo consciente y lo inconsciente. Así que, bueno, media horita vamos ya, venimos bien, creo. Esperen que tomo un mate. ¿Qué más tienen para contar acá? Me tengo que peinar, dice. ¿Lo harías hoy? Marian, ¿lo harías hoy? ¿Con cualquier papel podemos hacer algo? A ver, charlando en vivo. Dicen acá que soy muy holístico. Bueno, que te recontra. No, Emilia, gracias, es un mimo, ¿no? Me agradece por compartir y yo siempre agradezco a ustedes por permitirme. Yo aprendo un montón cuando estoy en esta instancia y tengo que encontrar las palabras para decir lo que estudio, lo que leo. Es enorme lo que aprendo yo al hacer esto. Así que los que me conocen saben que el holístico casi diría yo que no es una palabra que me guste mucho, pero etimológicamente es hermosa, porque en griego holos significa todo. Así que gracias por ese reconocimiento. Y Giselle dice, estaba escuchando tus audios del curso y me enganché con el vivo. Me estás distrayendo de vos mismo. Es como una paradoja, va a explotar el... Gise, ¿sos vos? ¿Sos la adiestradora? Sí, Gillo. Gise es quien me asiste en el adiestramiento de Roto. Roto es mi perro, que desde que vivimos en departamento y no en casa con patio, pobre, está como alterado. Pero bueno, es un proceso de adaptación. Lo que más aprendí con Gillo, con Gise, es que los perros son reflejos de lo que somos nosotros. El perro es el perro y los comportamientos que tienen totalmente que ver con nosotros. Así que hacer ese entrenamiento con Gillo, con Gise, fue un proceso de autodescubrimiento. Y que tenés que ofrecer esto como un trabajo, como una terapia con tu propio perro, ¿no? Para conocerte a vos mismo. Es decir, mi perro es una bola de ansiedad, así que literalmente es mi reflejo. Bien, chicos, les cuento y de paso invito a todos los que están viendo, los que se queden al Zoom después del vivo. Mariana dice que todos los que tengan un pedazo de papel cuadrado, ella se suma y vamos a poder hacer origami. Así que vayan buscando un papel cuadrado. Me encanta. ¿Tiene Instagram, Gillo? Me dice, sí. No, Instagram no, pero aparentemente tiene Facebook acá. A ver, les voy a pasar el enlace del Facebook de Gillo. Van a hacer un entrenamiento transpersonal con Gillo. Ahora, a ver, acá, vamos a copiar y se los voy a dejar en los comentarios del Face. Perdón, que yo me pongo a hacer esto y ustedes quieren escuchar sobre el creador y los aburro. Bueno, no sé, ahí creo que lo estoy pasando. Si no, después me lo piden por WhatsApp. Lo que pasa, Gus, que es muy lindo lo tuyo, pero estás en Tierra del Fuego. Bueno, vamos a tener que inventar algo online. Gillo, están reclamando tus servicios. Bueno, aparte está haciendo tarot conmigo, así que van a poder hablar de esas cosas. Tiene 2 hijos cánices. Bueno. Bueno, entonces, una frase que puse acá en la punta dice, lo leo porque no sé ni dónde estoy, entonces si lo leo en voz alta me ubico. Cuando aquello que deseo viene de lo más profundo de mi ser, de lo más auténtico, de lo no condicionado, del ser esencial, entonces pareciera que no queda más remedio que su realización. Cuando viene de adentro y el ego dice, sí, vamos a por ello, entonces se realiza, se crea, pero tiene que ser auténtico. Y ese es el desafío. Y tiene que ser realista. Y el ejemplo que da la autora es, si yo a los 40 años lo que voy a visualizar y decretar es ser un bailarín profesional, entonces estoy un poco descontextualizado de mi momento. Lo cual es deshonrar al creador. Querer crear algo que no tiene que ver con quien yo soy ahora, no tiene sentido.
y no estoy honrando al creador. Siempre lo que yo cree de crear va a tener que ver con el momento que estoy viviendo, con las circunstancias en las que estoy, con el nivel de desarrollo emocional, intelectual, espiritual que tengo. Entonces no se puede crear cualquier cosa, hay momentos, hay etapas, y como el ser esencial se va expresando en etapas, lo importante me parece a mí que es que el creador vaya expresando quién yo estoy siendo en ese momento. Bien, ¿qué más tengo para decir? Que cuando la visión es de un equipo, y mis alumnos ya en este momento me están odiando porque estoy insistiendo con esto, pero no logro que lo comprendan. Pero bueno, estoy plantando las semillas, algún día germina. En mí, cuando lo aprendí, generó maravillas. Yo tengo mi visión y voy por esa visión. Si yo logro juntar mi visión con la de otros, el logro es mucho mayor. Un equipo, un grupo de personas puede tener una visión en conjunto, pero esa visión en conjunto, cuanto más en armonía está con la visión personal de cada uno, más imparable es todo. El ser humano no está, justamente estoy leyendo el libro de Animales a Dioses, Sapiens, de Animales a Dioses, y dice el autor que biológicamente todavía no estamos preparados para funcionar en grupos muy numerosos. Entonces, ¿cuál es la explicación por la cual la humanidad toda está integrada y el Homo sapiens se impuso frente a otras especies? Y él dice que tiene que ver con la capacidad creativa, imaginativa, el rol del mito y cómo eso nos aglutina a pesar de no estar biológicamente diseñados para manejarnos desde ahí. Y de ahí la importancia, por ejemplo, del mito, que todos crean en un mismo mito. Y cuando digo mito no estoy hablando de Zeus y Afrodita. Hay mitos actuales como podría ser, por ejemplo, y es el ejemplo que da el autor, la ley, ¿no? La ley es un mito, es algo que alguna vez fue creado y todos creemos en esa ley. Todos creemos que no hay que matar, todos creemos que no hay que robar, todos creemos en la propiedad privada, ¿no? Casi como una religión, en la que los jueces y los abogados son los sacerdotes, algo así dice el autor, ¿no? Entonces, atenti con eso, son esas creencias, y por algo la palabra creencia y crear, no estoy seguro, pero parecieran tener la misma raíz etimológica. Creer algo también es crearlo, ¿no? Como decían por ahí, la palabra es ley. Entonces ahí viene otra gran frase, muy divulgada. Trabaja por videollamada, me dice Gise, muy bien. Me encanta. Y acá en Instagram dicen, hay que ampliar la red, dice Rodri. Muy bien, hay que ampliar. Pero parece que este autor también dice, hay un número crítico. Hasta 150 es como que nos la bancamos. A partir de 150 ya empiezan algunas cuestiones que son difíciles. Súper interesante ese libro, se los recomiendo. Bueno, otra frase que me encanta, que se le atribuyen muchas veces a Jung, a mí no me consta, y que es un poco estas frases así como de autoayuda, que garpan porque son como melódicas. Y dice, no soy lo que me pasa, soy lo que hago con lo que me pasa, ¿no? Repito, no soy lo que me pasa, soy lo que hago con lo que me pasa. Y tomo esta frase para este arquetipo porque uno podría decir también, no soy lo que me pasa, soy lo que creo de crear con lo que me pasa. El creador, de alguna forma, como si lo que me sucediera fuera arcilla, si mi creador interior está expresado y luminoso, entonces podemos malear darle forma a esa arcilla, que quizás sí nos es dada. Uno no puede, yo por lo pronto no soy partidario de la meritocracia, ¿no? Es por mi propio mérito que logro lo que quiero. Hay instancias donde sí es necesario el esfuerzo personal, pero pareciera que, por lo menos a mi criterio, y acá se empieza a desconectar un montón de gente, hay una línea de base, ¿no? Hay algunos privilegios, y al respecto yo compartiré un video que tiene que ver con esto, ¿no? No es lo mismo contar con el dinero para estudiar y comprar los apuntes que no contar con ese dinero, y no es lo mismo. Después sí hay una etapa donde creo que el mérito tiene sentido, pero no de entrada. Bueno, entonces el contexto tiene que ver, el contexto tiene que ver. No puedo crear lo mismo ni decodificar mi realidad de la misma manera. Y de esto nos hablaba también Maslow cuando hablaba de su pirámide, ¿no? Y decía, bueno, para llegar a la autorrealización primero tengo que tener comida y techo y abrigo. Bueno, si primero me tengo que ocupar de eso, entonces no me puedo ocupar del otro. Si yo ya nazco con eso garantizado, más cerquita estoy de la autorrealización, que es la cima de la pirámide de Maslow, ¿no? Bien.
nosotros vamos construyendo una máscara, vamos siendo condicionados, queremos darle al entorno lo que el entorno espera de nosotros, hay una retroalimentación y desde ese lugar lo que creo no es auténtico, creo algo en función al lugar donde yo nazco. La primera mitad de la vida, por lo menos, es así, ¿no? Las tradiciones de sabiduría dicen que entre los 28 y los 36 años se da un quiebre, de alguna manera. Pero hasta entonces es importante que hagamos esto para poder justamente funcionar en sociedad, y voy a volver a decir suciedad. Así que no es ni bueno ni malo, el desarrollo de la máscara de hecho es necesario, yo me diferencio del resto para después darme cuenta que soy parte del todo. Entonces el creador va a estar en sombra cuando nosotros sentimos impotencia. Cuéntenme la última vez que sintieron esto. Cuando sentimos impotencia frente a algo y decimos esto es así, no lo puedo cambiar, no tengo control sobre esto. Esto es lo que en coaching muchas veces se llama postura de víctima, ¿no? A veces sí lo somos, en situaciones de violencia, en situaciones donde no nos podemos defender, donde hay abuso. Algunas tradiciones de sabiduría dicen que trascendentalmente incluso eso tiene un sentido y que bueno, está el aprender de esa situación, que en ese sentido tampoco sos víctima, que tu alma lo eligió antes de que nazcas. A mí me parece un poco nefasto decir eso, ¿no? Como los que dicen que tenés cáncer porque sos un resentido. Bueno, por lo menos decirlo de esa manera tan cruel me parece que no tiene sentido, aunque creo que esa forma de decir las cosas esconde una gran verdad. Pero nada es tan lineal. Bueno, me estoy yendo un poco del tema, estoy un poco así como combativo hoy. Bien, entonces, si bien nosotros en la primera etapa, un poco como que absorbemos lo que nos sucede, crecimos en un determinado contexto y más o menos hacemos lo que se espera de nosotros, en una segunda etapa, si logramos sacar el creador en sombra, de la sombra o iluminarlo, entonces vamos a poder empezar a expresar cosas más auténticas. ¿Y qué creen que va a pasar con el entorno cuando yo empiece a expresar lo más auténtico? Con esto quiero decir, no sigo haciendo lo que siempre se espera de mí, me corro del lugar que estoy, entonces va a haber reticencia, porque puede ser que mi entorno se maneje más cerca del ego que de la esencia, entonces no va a querer. Si yo me muevo, él se tiene que mover. Esto es la teoría sistémica, ¿no? Cuando yo me muevo dentro de un sistema, obligo a que todo el mundo se mueva. Y ahí es donde está el desafío. Si yo al moverme hago que los demás se muevan, si los otros van a aprovechar o no ese movimiento, si se van a volver a colocar en un lugar que no le es auténtico o si van a empezar a ocupar su verdadero lugar. Esto el árbol genealógico, las constelaciones familiares, se trabaja mucho. Pero es un desafío, hay una doble emocionalidad, si se quiere, en el arquetipo del creador, porque por un lado te sentís liberado porque finalmente creaste algo auténtico, algo que tiene que ver con vos, pero por el otro tenés miedo porque el ego te dice no te van a querer, lo que tenías asegurado lo vas a perder, no sabes si vas a lograr eso que te propones, te está cuidando el ego, de un lugar capaz medio choto si querés, pero está queriendo prever que no suceda nada terrible. Así que por eso es importante el diálogo entre el ego y el alma. Entonces, poder expresar afuera, de forma concreta, ese deseo profundo. Les pregunto también, ¿cuál es ese deseo profundo? Me parece una pregunta súper interesante también, qué es lo que no se están animando a crear, ¿no? A ver, no sé dónde poner. Ahí. O qué vengo creando y me doy cuenta que no es auténtico, y qué me gustaría crear y no me animo. Y ahí viene el arquetipo del destructor, que tengo que destruir para poder crear eso auténtico. Entonces necesito conectar con la pasión para poder crearlo. Quizás todavía no sé qué es, y ahí viene el Eros, el amante, el otro arquetipo. O quizás hoy no sé todavía qué es lo que quiero crear. Entonces ahí necesito el arquetipo del buscador. Fíjense cómo los 4 arquetipos del medio me ayudan a vincular mi mundo interior con el mundo exterior. Y que haya una concordancia justamente entre alma y ego. En este sentido, cuando escuchamos hablar de que creamos nuestra propia realidad, me parece que esta es una explicación un poco más a tierra y no tan loca como simplemente sentarme y desear muy fuerte lo que quiero que se me va a cumplir, porque es como ese meme que dice el universo, si lo deseas con todas tus fuerzas, el universo conspira para que todo suceda, ¿no? Y ponen la cara de un nene diciendo el universo, ¿no? Como diciendo que te voy a... ¿Quién sos? ¿Quién te jura? Bueno.
Y acá lo que les decía antes, la imaginación nos permite tener una vida bien vivida. Vida bien vivida. Voy a ver si acá comentaron alguna otra cosa. Bueno, acá dicen que concuerdan, no sé con qué. Díganme si discuerdan también. Cuando me dejen un comentario, hagan referencia a lo que estoy diciendo, porque como los leo a destiempo, no sé en qué momento lo dijeron. Pero bueno, espero que estés de acuerdo. Bueno, es la imaginación, la capacidad de generar una imagen para comunicar contenido inconsciente a lo consciente, lo que me permite tener una vida bien vivida. Esta vida bien vivida es una vida que expresa la esencia. Como decíamos, va a depender de las circunstancias sociales, económicas, psicológicas, espirituales, pero nos habita el creador. Entonces todos podemos crear esa realidad interior fuera de nosotros, independientemente del contexto. Hay una frase que me gustó de la autora que dice: es la imaginación la que le va a dar sentido y belleza a nuestra vida. Dos palabras claves: sentido y belleza. ¿Hacia dónde voy? Esto del sentido y del propósito de vida hablábamos con el arquetipo del buscador. Entonces, de vuelta, no somos el producto de lo que nos pasa, somos lo que creamos con lo que nos pasa. La imaginación también nos va a permitir interpretar el mundo que nos rodea. Y ustedes van a ver que no todo el mundo interpreta situaciones de la misma manera. No decodificamos la realidad de la misma manera. La decodificamos en función de nuestro mundo interior. Por eso Jung decía: proyecto el drama de mi alma en cualquier cosa de mi entorno, en la naturaleza, en los astros, en los vínculos, en las personas. Y acá es donde hablamos del artista, y por eso elegí hoy para promocionar en las redes la imagen de Van Gogh. El artista, de alguna manera, está muy en contacto con su inconsciente, ¿no? Y por eso ve la verdad, dice el autor. Y la verdad es lo auténtico. Es como que el artista ve por debajo de lo que está viendo, porque el artista no siempre plasma fotográficamente lo que está viendo, lo interpreta. Y al interpretarlo, está expresando su propia alma. Y al expresar su propia alma, está revelando el alma de lo pintado, el alma de lo plasmado artísticamente. Y como todos venimos de lo mismo y todos somos lo mismo, al expresar mi alma, expreso lo que estoy manifestando, copiando artísticamente, o lo que me está inspirando artísticamente. Bien, y entonces me gustaría hablar ahora de la belleza, ¿no? Y acá hay otra frase de Jung que a mí me gusta un montón, porque parece que si sos un psicópata con esta frase justificas todo, pero bueno, la idea es no convertirte en un psicópata, digamos. Pero Jung dice: prefiero ser un hombre completo a un hombre bueno. Y esta frase se presta para decir: prefiero ser un hombre completo a un hombre bello. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto, Jung? Necesito aceptar de mí todos mis aspectos, incluso los que no me gustan. La sombra. Es bello quien expresa todo de una forma equilibrada, ¿no? La sombra, cuando se expresa de forma exacerbada, no es bella, aunque todo es bello. Hay un autor, un loquito, que nunca me acuerdo el nombre, que lo he escuchado en un par de programas de radio, que dice: si vos aprendés a ver lo bello en todo, te cambia la vida, ¿no? Si vos ves lo bello, si lográs ver lo bello en lo peor, no sé, voy a decir una barbaridad, si uno lograra ver lo bello en el holocausto, ¿no? Qué sé yo. Es como cuando hay un terremoto o un incendio y queda una plantita ahí que sobrevivió. Yo pienso en algunos personajes muy particulares del Holocausto que florecieron y que se convirtieron, digamos, en joyas y faros para el resto de la humanidad. Pienso ahora en Viktor Frankl, el hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Si una persona encontró sentido dentro de un campo de concentración, ¿de qué me puedo quejar yo o con qué derecho puedo decir yo no le encuentro el sentido a mi vida? Con todo el derecho del mundo lo puedo decir. Lo que quiero decir es: si él pudo, vos podés, ¿no? Es que a veces es mucho más sencillo encontrar sentido en lo peor que cuando estás cómodo y tranquilo, ¿no? Con tu sueldito y pagando la tarjeta. Parece contradictorio, pero es así. Lo bello es la aceptación de todo lo que soy. El ser humano es un ser dual, con luces y sombras. Todo lo que yo rechazo y todo lo que no me permito expresar, finalmente
me quita la capacidad de ser co-creador y bello. Bien, ¿qué más puedo decir? Estamos re bien de tiempo. Ya les dije, ¿no?, que muchas veces cuando expreso mi autenticidad, el entorno se resiste. Incluso, y esto es temática leonina, para los que saben de astrología, se tiene que ir del hogar, porque el hogar rechaza esa autoexpresión que representa Leo. Y eso tiene que ver con el viaje del héroe. El héroe se siente incomprendido en la aldea y se va en busca de una aventura, a rescatar a una princesa, o la heroína a rescatar a un príncipe, o en busca de una medicina, de un tesoro, etc. Tiene que salvar el reino, lo que fuere. Y en esa búsqueda se encuentra, ¿no? Y en aquel entonces, antes de irse de viaje, era rechazado por el pueblo, y cuando vuelve es aceptado como un héroe. Esa aceptación tiene que ver con ser aceptado desde lo genuino, desde lo auténtico. Y todos nos sentimos queridos por alguien, evidentemente. Pero muchas veces somos queridos por la máscara que tenemos, ¿no?, por el personaje que construimos y por lo que se espera de nosotros. Cuando dejas de dar eso, mucha gente desaparece de tu vida, pero llegan otras, que no te quepa duda, que te quieren por quien sos, porque ahora expresas lo auténtico, y no tiene punto de comparación ser querido por la esencia y ser querido por la máscara. Así que la máscara la necesitamos, pero tiene que estar en consonancia con la esencia. A mí me gusta decir que a veces los que se manifiestan desde la esencia resulta un terrible cachetazo para los que todavía están inmersos en el ego, en el estatus social, en lo material. Entonces son bastante rechazados, ¿no? Bueno, requiere mucho coraje expresar, crear la esencia fuera de nosotros. Y no el coraje del guerrero, que el guerrero está ahí como armado hasta los dientes todo el tiempo, sino un coraje que tiene que ver con: me muestro vulnerable, te estoy mostrando lo más auténtico de mí y estoy dispuesto a que me digas que no me querés, que no te gusta, que no lo bancás, porque es quien yo soy, ¿no? Y de vuelta a esta temática, y siempre les digo, vayan a ver la charla TED de Brené Brown sobre vulnerabilidad. También está en Netflix, otra un poco más completa, miren las dos. Y bueno, yo parafraseé un poco su charla en el vivo de vulnerabilidad que hice cuando vimos emociones en el ciclo anterior. Así que, bueno, voy a ver si voy cerrando. Queda decir, ¿no?, que el creador es esa vocecita interior que nos dice quiénes somos. Tenemos que aprender a escucharla, meditando, lavando los platos, haciendo un jardín, lo que fuere, pero está. Eso tiene que ver con el contacto con el inconsciente. Me queda decir también que el destructor, el amante y el creador trabajan en equipo, pero la integración de arquetipos la vamos a ver en el encuentro de la semana que viene. Y bueno, listo, que ya casi va la hora. Voy a leer, saluden, pregunten, aprovechen este último ratito. Aparte corto también a la hora porque Instagram me corta todo a la hora, ¿no? Enterarse nos hace enteros, de ahí viene la palabra. Sí, me faltaba algo y cuando me enteré me volví completo. O sea, a mí eso del lenguaje escondido, las palabritas escondidas bajo las palabras me encanta. Bien, y en Instagram, a ver, bueno, se tilda mi compu siempre. No, bueno, nadie dijo más nada, así que salvo que digan algo ahora mientras me despido, los saludo, les agradezco por conectarse cada martes, por seguir esto que les propongo, por compartirlo. Les invito a que por favor compartan este video, que es algo que quiero hacer de forma gratuita, justamente por gratitud, ¿no? Lo gratuito y la gratitud es lo mismo. Uno se siente agradecido por aquello que viene sin que uno haya dado nada. Entonces por eso siempre cierro hablando de la gratitud, por eso esto es gratuito. Y también le ofrezco a quien quiera sumarse al Zoom, ahora cuando termina el vivo, me escribe por WhatsApp y yo le paso el link. Ya van a estar los que están en el grupo del viaje del héroe, obviamente. Parece, todo indica que vamos a hacer origami. Así que vayan a buscar un papel cuadrado. Traten papel firme, no una servilleta de papel, ¿no? Una hoja de impresión, puede ser. Hay papel especial, ya nos van a contar un poco, pero viene mi amiga, que esto fue totalmente improvisado, que es lo que más amo en la vida, las cosas improvisadas.
mi amiga Mariana, vamos a estar haciendo origami, así que estoy re contento. Insisto, esto es un taller, yo les paso material, les paso videos, charlamos en la semana en un grupo, hacemos un Zoom cuando termina el vivo, así que si se quieren sumar a eso, me escriben y les cuento cómo hacen. Y si no, bueno, nos vemos acá en el vivo todos los martes. Los quiero, gracias, gratitud por esto que me brindan y como decían por ahí en un comentario, me agradecen por compartir y yo les agradezco por generar este espacio donde yo puedo compartir, porque aprendo mucho, así que también hay algo egoísta en eso. Bueno, los quiero y nos vemos ahora en Zoom y la semana que viene acá en un vivo.